Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast de Mentes Brillantes Online. Y de nueva cuenta estoy con mis colegas, la psicóloga Ingrid Viveros, la psicóloga Edith Yepes y el psicólogo Jesús Alberto Temix, su servidor, el psicólogo Antonio Nieto. Muchas gracias por estarnos escuchando. Algunos de ustedes nos están viendo en YouTube. Y hoy vamos a hablar de las heridas de la infancia. ¿Cómo se come eso? ¿Qué cosa es eso? Hablamos un chorro de cosas. La verdad es que la gente está bien tronada acá que llega a terapia, ¿no? Y digo, no en tono despectivo, porque yo creo que todos aquí, los cuatro que estamos, en algún momento de nuestra vida fuimos a terapia, a psicoterapia. Y ahí fue cuando nos enteramos de que había unas heridas de la infancia. ¿Pero qué es eso? Las heridas de la infancia son reales, salía sangre, chipotes, ¿cómo se hacían? Se caía uno del árbol y esa era la herida de la infancia. No, ¿verdad? Vamos a hablar de las heridas emocionales de la infancia, ¿no? Y bueno, ya saben, compañeras, pues yo les quisiera ir preguntando, o quien quiera tener, alzar la mano, ¿qué es una herida emocional de la infancia? Como siempre voy a empezar yo, ¿verdad? Dale. Bueno, partiendo de la base que ¿quién tiene una herida de la infancia? Todos. Hasta aquellos que pueden decir que tuvieron una infancia muy, muy bonita y que pueden presumir de esa infancia, ¿no? Como personalmente sería mi caso, pero ya ahorita les voy a platicar acerca de eso. Todos tenemos heridas de la infancia. Y estas heridas de la infancia... Espérame un ratito, Ingrid. Sí, ¿No te pasó como a mí? Que según tú muy acá, pero a la hora de que te checaste todo, dijiste, ups. Sí, o sea, tengo esta y tengo esta. Mira, no, es que a eso voy. Ajá. No nada más es al buscar información sobre el tema que vamos a hablar hoy. Uno se viene a dar cuenta de esto en terapia, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría de las personas tienen inadvertida esta información de que traen cargando una herida de la infancia, porque son invisibles. Como dice Antonio, bueno, esas donde se ven, te caes del árbol y te sangras. Es que no se ven, pero de alguna manera se sienten y todo tu comportamiento cuando ya eres adulto funciona, pero desde ahora sí que desde el niño o la niña interna, ¿no? Es como un niño en el cuerpo de un adulto. Y creo yo que cualquier problema emocional, psicológico que se pueda llegar a tener de grande viene de una herida de la infancia. Y estas heridas de la infancia son muchísimas veces hereditarias, es decir, una familia donde hubo abandono, pues lógicamente que esa herida se la pasan a los hijos y los hijos operan su conducta desde ese abandono, ¿no? Pero ya después igual a mí me gustaría tocar cómo se identifica una persona con cada herida de abandono, porque obviamente la forma en la que uno trata de satisfacer sus necesidades emocionales va variando muchísimo dependiendo del tipo de herida que se tenga, ¿no? A mí me gustaría nada más agregar con lo de Ingrid, que para que quedara más de alguna forma como para los que nos escuchan y nos ven, que las heridas de la infancia son memorias y experiencias traumáticas, ¿no? Ahí es donde está la herida, causando un trauma infantil y que la herida está ahí, ¿no? Como dice Antonio, te caes y te abres y no sé, pues es una herida abierta. Las heridas de la infancia es una herida abierta, pero en el niño interior, como dices tú, ¿no? ¿Qué opinas, psicólogo Jesús? ¿Qué es una herida de la infancia según tú? A ver. Bueno, iba a mencionar que son como tal mini lesiones, pero iba a agregar la parte de normalizadas, porque cuando uno es infante, las situaciones o las experiencias que uno vive en toda su infancia, pues básicamente uno le considera como, bueno, esto es la vida y así es como se vive. Si es en un contexto de violencia extrema, bueno, esto es lo que hay, esto es a lo que viene la vida. Las situaciones de las que nos referimos ahora también hacen alusión a que
Es que el psicólogo ya, como siempre, está haciendo de las suyas. Perdón, no No puedo. lo peles, no lo peles. Es que Este es parte, este es parte de está tu, actuando su niño herido, el Sí. niño que quiere atención. es un Exacto. mecanismo de defensa porque no, a mí no me gusta hablar de este tema, me voy a poner a llorar. No, no es cierto. Sí. Ajá. A ver, Jesús, ajá, te escuchamos. Para terminar, y al final y al cabo normalizamos esas acciones Sí, se o esas normaliza. heridas y que llegamos al punto, a la adultez, que lo vemos como algo tan común que si no le pasa a otro niño, entonces ese niño es el que está mal. Ok, ok. Entonces, una herida emocional de la infancia es una herida que psicológica, ¿no? Es una herida que se vive en los primeros años en los individuos, es una herida que desafortunadamente está normalizada, es una herida que no sabemos que la traemos cargando y yo saben que también quisiera aquí apuntar, no nada más es una, ¿eh? Vienen de a dos, vienen de a tres, vienen de a cuatro, o sea, vienen juntas, no solo es una, ¿ok? Sí. Entonces, aquí dijiste algo muy, muy puntual, Jesús, y es, hay que diferenciar qué fue, por ejemplo, un síndrome del niño maltratado, o sea, qué fue en su momento violencia, qué fue en su momento un abuso, qué fue en su momento un trauma increíblemente fuerte y qué es una herida de la infancia, ¿no? Que aquí podríamos decir que no tiene tanta gravedad, ¿no? Como las primeras, como un trauma, como un abuso, como un acoso. Las heridas de la infancia sin querer o queriendo, como dice Ingrid, se van repitiendo a través de generación y de generación. Entonces, yo les quisiera preguntar, ¿cómo es que se hace exactamente una herida de la infancia? Las heridas de la infancia me imagino que tienen ciertas generalidades, o sea, comparten algún tipo de características. ¿Cómo se hace una herida de la infancia? Bueno, para empezar hay que decir cuáles son, ¿no? ¿No? Ajá. Como te decías tú, que podemos tener varias heridas, ¿no? Una sola persona puede tener no solamente una o dos, sino las 5, ¿no? Que son las que son postuladas por, por los estudiosos de este tema, ¿no? Pues son las primeras 2 heridas que son las heridas del ser, las más profundas, así les dicen, es la del rechazo, la del abandono, luego sigue la de la humillación, la de la traición y al final la de la injusticia. Entonces, cada una tiene su respectivo compendio. Entonces, habría que ir ¿no? Por cada una, porque tanto alguien puede tener, bueno, se dice, ¿no? La autora de la que inició este estudio, que fue Luis, esta señora francesa, que ni siquiera era psicóloga, no puedo pronunciar su apellido porque está en francés, pero No te preocupes. esta señora decía que mínimo podemos tener 4, cuando son 5, entonces son mínimo, ¿no? Y bueno, pues sería bueno hablar de empezar por orden, las que son las más profundas, ¿no? Las que son del ser. Y la primera ¿Cómo es, se hacen? Ajá. bueno, pues cada una, te decía, cada una tiene su raíz y como decías hace rato tú, Antonio, por ejemplo, la herida del rechazo puede empezar desde la gestación, desde el proceso de gestación en la madre, ya sea porque haya sido un niño no deseado, un bebé no esperado, o a lo mejor sí era un bebé esperado, pero resulta que en el proceso del embarazo fallece alguien y la mamá vive un duelo y la mamá puede experimentar, ay, ¿por qué estoy embarazada, no? ¿Para qué me embaracé en este momento? Podría haber sido, ¿no? Y ahí, con el simple pensamiento, empieza la herida. Sí, que de hecho acabas de decir algo bien importante. Hay algunas corrientes psicológicas nuevas y algunos estudios que efectivamente postulan que algunas de estas heridas pueden ser incluso en la gestación, ¿no? Y bueno, ahí, ¿cómo se hace? ¿Ya llega la persona herida? ¿Nace una persona herida?
Sí, pues Eso de hecho, ya- Ajá. sí. Perdón. No, sí, tú Eh, hablas. por ejemplo, pues como muchas veces aclara Edith, ¿no? Uno nada más puede hablar desde su experiencia. Y la manera en la que yo le he explicado esto a mis pacientes es que, por ejemplo, obviamente hay, digamos que un componente genético, ¿no? Para explicar esta parte de lo que uno va heredando o uno va percibiendo desde la gestación. Pero no basta con que en tu gestación haya sucedido o no haya sucedido algo, sino que lo que sucedió con lo que ya vienes predispuesto se activa con lo que pase afuera, con tu crianza, en conjunto con tu ambiente. Entonces, si tú, por ejemplo, en este caso que decía Edith, vienes de una madre que a lo mejor hubo una pérdida importante en la familia y O que no empezó te a quiso. cuestionarse, ajá, o era un embarazo no deseado, que la verdad es que sí he escuchado muchísimos ese tipo de casos. Ya cuando nace el niño, les voy a decir algo que yo estaba pensando al investigar más acerca de este tema. Para mí, las heridas de la infancia son un cultivo de profecías autocumplidas, porque uno comienza a hacer cosas para generar o para acentuar esa herida. Entonces, lo que sea que se vaya viviendo en la crianza y en el ambiente es lo que fija esa herida en la persona. Entonces, si es un niño que desde la gestación ha sido rechazado por su madre, la madre va a seguir teniendo alguna actitud aquí o allá pasivo-agresiva, a lo mejor con el niño o con el padre del niño. Entonces, el niño va a percibir que no es adecuado, que no se puede integrar en su familia. Por ejemplo, si no saben cómo de repente me llegan niños que no se sienten pertenecientes a su familia o adolescentes que a los 16, 15 años ya se quieren ir de su casa porque no se sienten parte de, porque han sido rechazados por ellos. Entonces, No, esa parte del fíjate, ambiente, aquí te voy a ajá, interrumpir. Yo he tenido personas que literalmente me han dicho, mi mamá me rechazó desde que yo estaba chiquito, porque como rechazó a mi papá, como no había una unión, como no había un matrimonio, como era muy difícil su situación, desde chiquito me dijeron, eres idéntico a tu padre, cabrón. No, hombre, tengo que aguantarme la cara de tu padre viéndote, cabrón. O sea, sobre todo en momentos en donde hay un enojo, ¿no? O sea, hay una reacción emocional. Después tal vez la mamá o el papá diga, "Chin, pero sí lo hay, o sí, sea, sí. sí, sí Sí. está. Implícita va la humillación también, porque se pueden combinar, es Claro, el chiste, ¿no? Se pueden combinar. ok. Y voy a mencionar que bajo esta óptica también se puede traducir en una forma más vaga que es como que fue primero el huevo o la gallina. Considero que este vendría siendo el huevo de todas las situaciones y problemáticas que padece una persona. Eh, de aquí nos podemos preguntar también, ¿es necesario que todas las personas lleguen a pues vivir estas heridas o se pueden saltar y simplemente no pasa nada y la persona puede evolucionar su vida como cualquier otra, incluso mejor? Puede que tal vez suene un poco extraño, pero considero que toda persona va a pasar por esta herida. No existe una forma que no sea utópica en la cual no lo sienta o no lo repercuta en su vida. Porque por más que los padres cuiden a sus hijos bajo la mejor óptica de la psicología y de todas las carreras de las ciencias de la salud, en algún momento, bajo Lo alguna situación, experimentas. Ujú, lo todos van a experimentas. tener un pequeño de rechazo, una pequeña gota de traición, de abandono. ¿Por qué? Porque es parte del ser humano y es casi innato en nosotros. Entonces, por más que hagamos o no hagamos algo, eh, vamos a vivir con esto, es lo que mencionaban todos los psicólogos anteriormente. Aquí, miren, hay que dejar en claro para las personas que nos están viendo y nos están escuchando, todos los seres humanos tienen una cosa que se llaman necesidades afectivas. Si esas necesidades afectivas están satisfechas hasta cierto punto, entonces ese ser humano va a ser funcional y va a ser funcional bien. Quiere decir, si esas necesidades de afecto, esas necesidades de decirle
que lo quieren, a ese niño, a ese infante, a ese pequeño, de decirle que es importante, de escucharlo, ¿saben? De dejarlo jugar, de no coartarlo, de no hacer una especie como de castración psicológica, ¿no? Sino de simplemente verlo florecer y crecer, sobre todo en sus primeros años de vida. Entonces se van a cubrir, se van a satisfacer esas necesidades afectivas. El problema es cuando no se satisfacen, ¿ok? Entonces, tenemos 5 heridas principales, ¿no? Que son las que todos los autores platican, ¿no? La herida del abandono, la herida del rechazo, que esa me gustaría que platicáramos un poquito. ¿Qué provoca una herida de abandono? Yo soy esa. Ajá. ¿Cómo es el...? No, perdón, la de rechazo. Tú decías la de rechazo. Vamos a empezar con la de abandono. Ok. ¿Cómo es una persona no. que trae la herida de abandono todavía ahí activa? Esa es mi herida. Ajá. A ver. Yo soy soy abandono. Hola, soy abandono. A ver. Yo soy experta en esa herida. Esta herida se provoca, como tú decías hace rato, ¿no? Muy buena pregunta, Antonio. ¿Cómo se origina la herida? ¿No? Ya que dijimos cuáles son, pues la herida de abandono se origina a partir del progenitor del sexo opuesto. En mi caso, un ejemplo para que les quede más claro, mis padres se separaron cuando yo tenía 3 años, pero mi padre no solamente se separó de mi madre, sino también de mí, ¿no? Entonces él no siguió apareciendo en mi vida, nunca. A partir de los 3 años en adelante desapareció, ¿no? Se fue por cigarros y no regresó. Sí. Entonces, ese es un abandono del sexo opuesto. Yo que soy mujer, en el caso de los varones, sería la madre, ¿no? Ahí es donde se origina la herida. ¿Qué pasa con este tipo de personas? Cuando estamos con esta herida todo lo que da, y como también tú muy bien lo señalaste, Antonio, que son heridas en donde están muy presentes cuando no se cubrió las expectativas, ¿no? Decías tú, esas necesidades. Bueno, pues, ¿qué necesidades no cubrieron para esta persona que tiene esta herida de abandono, ¿no? Pues la presencia de la figura paterna en el caso de las mujeres, la presencia de la figura materna en el caso de los varones, y también a lo mejor no tanto el hecho de que el progenitor del sexo opuesto se haya ido. A lo mejor pudo... atención, ¿no? Exacto, pudo haber estado ahí, pero en realidad no estuvo, ¿no? Exacto, pudo haber estado ahí siempre, pero era ausente emocionalmente. Era periférico el señor o la señora. O un papá que nunca está, porque todo el tiempo trabaja y nunca ve a los hijos. Claro. O a lo mejor trabaja mucho, o a lo mejor no trabaja tanto, o a lo mejor es ama de casa, pero no pela a los hijos. No se interesa por ellos. Claro. Fuera de darles órdenes, ¿no? No hay conexión, no hay relación, no hay intimidad emocional. Ahí se puede vivir el abandono. ¿Y la ¿Qué pasa con una persona así? ¿Qué pasa con una persona abandonada? Pues se usa una máscara en todas las heridas de la infancia se utiliza una máscara para poder sobrevivir. Y la máscara de la herida de abandono es la dependencia emocional. ¿Sí? O sea, son personas, y voy a hablar por mí, porque pues, cuando te identificas con la herida, pues eres maestro y doctorado en la herida, ¿no? Y claro, entonces, hay un dicho que dice, el mejor psicoterapeuta es el que mejor proceso personal tiene, o ha tenido, o ha llevado. Pues nosotros ya estamos atropellados por la vida, señoras y señores, porque creen que somos tan buenos, ¿no es cierto? A ver, cuéntanos, Edith. Sí, pues la persona que tiene la herida de abandono es una persona que depende emocionalmente del afecto de los demás y busca llenar ese vacío, ese hueco que no ocupó, que no llenó el progenitor del sexo contrario y se traspola muchas veces a la pareja, ¿no? Tú esperas de la pareja que sea ese padre que no tuviste, que te proteja, que te provea, que te cuide, que cumpla todas tus expectativas. O sea, no buscas una pareja, buscas un padre. Claro. En el caso de las mujeres, ¿no?
Y son personas que también se abandonan, ¿no, Edith? Porque son personas que primero los demás, ¿no? Y al último yo. Así es. Como yo me siento abandonado, como esa herida está por ahí, pues entonces yo también me abandono. Exacto, así es. O sea, son personas que cuando no tienen trabajada, ¿no?, su salud mental, tienden a quedarse en relaciones en donde las violentan, en donde las ningunean, en donde incluso las abandonan también emocionalmente. Claro. Porque hay mujeres que pueden decir, ay, pues no, yo no tengo esa herida, o sea, porque yo tengo un esposo, yo estoy casada y mi esposo, yo ahí lo tengo, y yo, bla, 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 bla. Pero ¿qué tal? Tu esposo es frío, no te pela, es un hombre que no te demuestra amor, que no te, ajá, exacto, puede ser. Y entonces ahí está el abandono. Claro. ¿No? Entonces, okay. Ajá. Uh-huh. ¿Qué más? Sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la que sigue, que es la del rechazo. ¿Quién se la avienta? ¿Tú, Ingrid? La experta. A ver, ¿cómo es la herida emocional del rechazo? Es la cruz que carga mis hombros. A ver. En mi caso fue sumamente difícil identificar la herida. Claro que tuve que pasar a terapia para darme cuenta, porque de verdad... Tuvimos. Yo no tenía idea. En mi caso, por ejemplo, lo que hace un momento atrás estaba diciendo Edith es, con la información que ahora dispongo, creo que en mi caso sí fue desde la gestación, pero no porque mi madre me haya rechazado a mí o yo haya tenido, o no haya sido un embarazo planeado ni deseado, porque sí lo fui. Pero en mi caso había mucho estrés. O sea, espero que no esté escuchando esto y si no le mando un saludo. En mi caso, mi madre era una persona que, que tendía a estar preocupada por todo, o sea, un nivel de neuroticismo. Claro, ella también tiene sus propias heridas de la infancia y tiene muchísimas más que yo, ¿no? Entonces, todas esas heridas como que me las fue pasando a través de la gestación, y donde yo me di cuenta y en donde yo, por ejemplo, veo esta herida en las personas, porque así como los de abandono tienden a la dependencia emocional, los de rechazo tendemos, uno, a tener unas dificultades muy cañonas para integrarnos con los demás, porque no nos sentimos suficientes, capaces, interesantes. O sea, nos sentimos un Gasparinos, totalmente invisibles, ¿no? Y la otra es creo que le llaman el complejo del impostor. O sea, que lo que tú haces no te lo puedes reconocer. ¿Sí me explico? Entonces, en mi caso, ¿no? Yo viví años traumada. Gracias a Dios ya lo trabajé. Pero era mi duda de, ¿por qué no tengo tantos amigos? ¿Por qué la gente no me nota? ¿Por qué yo me esfuerzo 10 veces más que los demás y mis maestras no me quieren, mis maestras no me reconocen, mis maestras no me aplauden, no me echan porras, no me nada? Hasta que una vez llegué a terapia y yo le pregunté a mi terapeuta, pero a ver, no entiendo por qué si yo hago todo esto me siento invisible. Y ella me preguntó, ¿qué estás haciendo tú para hacerte invisible? Y ahí fue cuando me cayó el 20, ¿no? La que se rechazaba era yo, porque yo aprendí de esa manera, ¿no? Que lo que yo hacía no era suficiente, que con lo que yo era no era suficiente, y eso, claro, que viene de mi infancia, y no nada más es como que señalar con el dedo a nuestros padres, ¿no? Como Edith estaba contando. Y ¿sabes qué? Una persona que trae cargando la herida del rechazo es una persona que practica el autodesprecio. Es una persona que... Muy elitista. Claro, por supuesto. ¿Sabes qué se desarrolla dentro de esa persona? Se desarrolla un pensamiento autónomo, neurótico, que a mí me gusta decirle el juez. Todo lo juzga. Es como si trajera un juez, un bicho, como un satélite por aquí. Entonces, todo lo que hace se juzga a sí mismo. Todo lo que se hace se critica a sí mismo. ¿Por qué? Porque piensa, es que mis pensamientos, como aprendí, mis pensamientos no son lo suficiente.
Mis opiniones no son lo suficiente. Mis emociones, mis sentimientos no son lo suficiente. Mi voz incluso no es suficiente. Una forma muy sutil de practicar el autorrechazo con los niños es simple y sencillamente que lleguen, te enseñen un dibujito que le digas, ay, sí, qué bonito que está padre, y ahí lo dejes, ¿no? Pues obviamente uno como niño en ese momento lo que estás cachando es la realidad, o sea, estás comiéndote la realidad porque no solo la estás creando, o sea, estás interpretando la realidad, estás haciendo y creando algo que se llaman Sí. todas tus creencias. Entonces, si de repente yo crezco chiquito o chiquita, sabiendo que mi voz no importa tanto, que lo que yo haga, pues me va a decir, "Ah, deja el niño, que no entre el niño, o que no entre la niña, o qué vas a ver, todo lo copia, quién sabe de dónde lo oyó, ¿no? Que es muy Sí. simple porque está chiquito, o sea, realmente no sé por qué dice eso. Alguien le dijo, no es cierto. Lo que pasa es que los niños son buenísimos para cachar la realidad, tienen una sensibilidad para atrapar las emociones de los demás. El problema es que como están pequeños, como no se ha Pues sí, no, desarrollado su yo, no no tienen la saben capacidad precisamente de para discernirlo. interpretarla, la cachan, Claro, no la claro. interpretan. La cachan, la viven y la sufren, ¿no? Exactamente, porque son niños, entonces para ellos Claro. un grito, una pelea, un algo, puede crear un trauma, un recuerdo muy, muy importante. ¿Sí me explicó? Entonces, sí las personas rechazadas son huidizas, ¿no? Huidizas, exacto. Esa es la máscara que utilizan. Evitativas Ujú, a más no poder, o sea, desde sus propias emociones. Ya cuando ujú. tienden también, creo yo, que a somatizar mucho Ujú. también, porque evitan el, el manejar o el trabajar con esas emociones, porque los coloca en una posición vulnerable. Y ahora está también no solo el autodesprecio, esas personas también se vuelven maestros en el desprecio a los demás, en el peor de los casos, ¿saben? Son Sí, sí, pues es como tú dices, ¿no? O sea, el que tiene la idea de abandono se abandona y el que tiene la idea de rechazo rechaza y se Se rechaza a sí rechaza. mismo. Sí, claro, o sí, sea, sí, muy bien. exacto. También, ¿sabes qué? También para más puntualizarles a la gente, la morfología también tiene mucho que ver. Ujú. O sea, la morfología te dice muy claramente qué herida tiene cada quien. Que luego a veces no se cumple tan exactamente, pero es más o menos como un patrón. La Por ejemplo, morfología. la morfología, el cuerpo, la forma del cuerpo de las personas, La complexión, ¿no? la complexión. Por ejemplo, la herida de abandono, tendemos a ser delgados, estrechos, pero nos encorvamos. Tenemos los ojos grandes y tendemos a hacer un poquito como que no tenemos tono muscular, como que somos flojitos, ¿no? Y en la herida de rechazo es todo lo contrario. Es una piel pegada al hueso, son muy delgados, incluso tienen hasta incluso una estructura ósea así como de que quieren, como que el viento se los lleva, como que son muy, muy delgaditos, ¿no? O sea, muy, ¡Allá voy! sí, o sea, ahí va, sí, como que el viento te lleva, ¿no? Pero tienen la estructura ósea, no aguadita, no fluffy como la del abandono, ¿no? Pues yo Entonces, tengo todas y mi morfología está pero súper pura sabrosura, ¿eh? Ok, Carnosa. oigan, vamos con la que sigue. ¿Cuál quieren sí. agarrar? Nos falta la de humillación, que es esta mendiga. Pues la que sigue es la humillación. A ver, ¿qué la humillación? ¿Cuál será lo de la humillación, Jesús? ¿Quieres participar? Vale, hablaré de la humillación. Bueno, Échale. considero que la mía es la injusticia, pero hablaré de la humillación. Ah, no, entonces yo voy a No, hablar no, de... no, ya me salvó, ya me salvó. Pero está bien. Eh, Vamos a Te hablar ayudamos, Jesús, te ayudamos todos. Sí, sí, de sí. la... No, hombre, Antonio es el avatar de las heridas. Sí, las maneja. Antonio tiene las 5. El Ocho, avatar. ocho. La herida de la injusticia a grandes rasgos es de una infancia cuya educación primaria es muy fría y muy dura en todos los aspectos, más que nada emocional. Cuando existe el tacto entre padres e hijos emocionalmente,
esta se da muy sutilmente, tanto que llega al punto en el que se desconocen como figura paterna e infantes. Es como, hola, vivo con el licenciado, hola, vivo con el hijo tal. El tacto que hay entre ambos puntos no es tan paternal ni es tan... O sea, la conexión que tienen. La conexión no es tanta, es superflua. Entonces, ¿qué provoca esto? Que la persona crezca con una necesidad de esconder todas sus emociones, sus expresiones, sus vivencias de la vida y, por supuesto, todo lo que le vaya bien o mal, lo agarra en un saco y ahí lo mete y es solamente para él. ¿Qué llega a esto? ¿Qué es lo que provoca también? Que las personas tal vez no quieran comprometerse con un objetivo, tal vez. El otro punto es que se exijan demasiado y también que simplemente no puedan mantener relaciones con otras personas y que tengan la necesidad de ser muy públicos ante los demás. Y esto lo menciono porque actualmente esto es lo que más se busca en las relaciones de pareja. Es que si no me publica en las redes sociales, entonces no me ama. Y entonces imagínate, cuando tienes una pareja así y a la vez eres una persona que no ha superado la herida de la injusticia. Simplemente no hay conectividad en ninguno de los puntos. A grandes rasgos... Sí, perdón. Sí, es que quería agregar o sea, un ejemplo clásico, creo yo también de eso, viene de padres sobreexigentes con los hijos, ¿no? O sea, no los dejan desarrollar una individualidad, no los respetan como personas. Lo que tú decías, Jesús, me suena mucho porque a veces yo como que este tipo de padres se me figura como que a los hijos los ven no tanto como hijo persona, sino como hijo alumno. O como hijo posesión, ¿eh? Ajá, o sea, tienen esta fijación por querer hacer de los hijos como un modelo perfecto de lo que tal vez ellos no fueron o querían ser, y los truenan, la verdad, claro, es que tronados. Eso que acabas de decir es muy importante. La herida de la injusticia se da por padres castrantes, por padres que atravesaron los límites, ¿no? Como decimos nosotros, por papás aplanadoras, por papás que no validaron la identidad del niño desde pequeño, sino que es mi hijo. A mí, por ejemplo, me pasa en terapia, ¿no? Cuando llega alguien y llega, por ejemplo, acuérdense que yo no trabajo con niños, pero si llega un adolescente de 13, 12 años, y en ese momento se sienta bien portadito, buenas tardes, no se mueve, etcétera, etcétera, uy, ya sé que ahí está esa herida, la de la injusticia. Uh-huh. ¿Cómo vas a saber que eres un papá o una mamá o que fuiste una persona que desafortunadamente traes cargado la herida de la injusticia? Porque en algún momento, si eres papá, presumiste a tus hijos y dijiste, ve, nada más que bien educados están mis hijos. O las personas decían, oye, tus hijos, qué bien educados los tienes. No, sus calificaciones también. Claro, no se ensucian ni la ropa. O sea, mis respetos. Sí. Y obviamente, no los dejaban ser niños. Claro, por supuesto, no jugaron y traes ahí cargando a los adultitos. Y en ese momento esos adultitos empezaron a darse cuenta de la validación. O sea, el valor de la validación es porque es un reforzador de la conducta. Entonces, como reforzador de la conducta, pues aprendes a que tienes que hacer o decir lo que papá quiere, lo que mamá quiere, porque esa es la moneda de cambio, ese es el reforzador positivo. ¿Sí saben? Entonces tenemos personas que son a veces súper moralistas, personas que están muy resentidas. Tenemos a hijos que en el mejor de los casos se vuelven Peter Pan, ¿no? Que se quedan ahí a los 35, 40 años todavía sirviendo a papá y a mamá, que ya tuvieron que haber ahuecado el ala desde los veintitantos, pero que ahí siguen. ¿Por qué? Porque siguen siendo un accesorio de este papá o de esta mamá. A mí, yo tengo casos de eso, casos que de repente en terapia llegan y te dicen, ¿sabes qué? Qué poca madre. O sea, qué poca madre que me hicieron esto, qué poca madre que desperdicié mi vida.
Qué poca madre que todo lo que hago se me juzga, se me dice y hasta la fecha no puedo tomar una maldita decisión sin que pase por el consenso de mis padres. ¿Y eso qué me hizo? Pues me hizo una persona no funcional, me hizo un inútil, me hizo una persona que no disfrutó la vida, ¿no? Sí, Muy tienden rígido, ¿no? mucho, Muy ajá, rígido. Claro, tienden mucho a tener dificultades para tomar decisiones, dudan demasiado, dudan. claro. Ok, bueno, nos faltan 2 heridas, pero vamos a ir a unos cortes comerciales porque me estoy haciendo del baño. No, no es cierto, porque se acaba el tiempo. Nos falta la humillación y la traición, ¿no? Esa es tu herida. Se somatiza, señoras y señores, se somatiza. Bueno, un pequeño corte y regresamos. Todos hicimos un pequeño intermedio, ustedes casi no lo notaron. Vamos a seguir hablando de las heridas de la infancia, de las heridas emocionales de la infancia. Y a mí me gustaría que ahorita, colegas, empezáramos a hablar acerca de qué onda con el miedo a la humillación. Esa es una de las heridas de la infancia más feas de todas, ¿no? ¿Qué pasa ahí, Edith, Ingrid? Bueno, pues la herida de la humillación se dice que se da en los primeros 7 años de vida por el progenitor del mismo sexo. Es esta humillación en donde los niños se sienten avergonzados de ellos mismos o donde los padres se encargan de avergonzar a los hijos. Puede ser por una historia en donde de niño tú no te dabas cuenta que eras el producto de una relación eras la segunda casa, ¿no? Uf. Y eso te causaba vergüenza. El ver que el papá venía, iba y como que no se quedaba y luego de repente llegaba y te enteras que pues la mamá era la amante, ¿no? ¿Sabes también en Entonces, dónde, Edith? ¿En dónde se da mucho eso? En los hijos de los alcohólicos. Uf, no sabes qué feo. no sé. Ujú. Ya Bueno, sabes, ¿no? de hecho, de todos los que son dependientes de alguna sustancia, ¿no? Claro. En donde el hijo se siente avergonzado y humillado por la estructura familiar, Y por el lo hacen alcoholismo. sentir, porque lo hacen sentir la tía, el tío, el primito, la primita. Uf, qué feo, ¿no? Que llegan y que te digan, oye, ¿sabes qué? Oye, sí es cierto que tu papá, el borracho, llegó otra vez tomado y puta, tu papá es lo que más te duele, ¿no? O más bien es uno de tus seres queridos favoritos, ya sabes, el arquetipo de papá, el arquetipo de padre es así, el superpoderoso, ¿no? Yo, por ejemplo, en terapia les hago esta técnica rápida para que chequen cómo está la creencia. ¿Cómo tiene que ser una manzana? No, pues roja. ¿Cómo tiene que ser una noche? No, pues oscura. ¿Cómo tiene que ser el invierno? No, pues frío. ¿Cómo tiene que ser un papá? Ay, güey, pues cariñoso, protector, seguro de sí mismo, trabajador. Bolas. ¿Y qué te tocó? Un alcohólico, un adicto. Sí. O también papás que son demasiado críticos, ¿no? En el caso de la mamá, puede ser muy crítica con la hija, ¿no? Oye, no comas mucho, estás muy gorda. En apariencia física, ¿no? Los humillan constantemente. Son padres que señalan a los hijos, o se burlan, ¿no? Ejercen bullying al hijo. Claro, la O se ridiculización. burlan de él, o manejan muchas bromas, ¿no? Les ponen muchas etiquetas, les ponen muchos apodos. O sea, los apodos, las bromas, muchas veces causan humillaciones muy profundas en los niños, ¿no? Y los papás creen que es, como decía Jesús, se normaliza las heridas creyendo que la broma, ay, pues es broma. Ujú. Hasta de cariño, ¿no? Hasta de cariño, ¿no? Y El gordo. ¿Dónde el anda el gordo, gordo? exacto. ¿Dónde O anda sea, mi entonces, negrita? exacto. ¿No? Entonces, este tipo de personas que tienen esta herida son personas que tienen una estructura física regordeta, ¿no? O sufren de sobrepeso. Son personas que también tienden mucho a burlarse de sí mismos para de alguna forma amortiguar la humillación, y es como una manera estratégica de querer de alguna forma no sentir tanto dolor.
Entonces se humillan a sí mismos haciendo bromas de ellos mismos. Y sabes qué, también se dejan humillar muy feo, o sea, Sí. con tal de tener esa aprobación, con tal de ser Ujú, parte, ujú, híjole, estas personas aguantan ujú. más de lo que deberían aguantar. O sea, Pues son aguantan. los típicos gorditos Ujú. chistosos. O sea, Ajá, sí, sí, y sí, a lo los buena mejor, los buena onda y todo, y a lo mejor no son tan obesos o con mucho sobrepeso, pero pueden ser en las mujeres, son mujeres caderonas, con cuello ancho, A mí me, nalgonas, ajá, ¿no? fíjate que yo más bien los categorizo como personas masoquistas, no que les gusta Ah, sufrir, no, sí, es que esa es la máscara, el claro. masoquismo. Entonces, También, eso también, perdón, eso también indica lo mismo que provoca la humillación, que la persona anule sus necesidades para los demás. Entonces, todo lo que necesito en mi vida no importa porque toda mi vida me han demostrado que pues soy un chiste, entonces tengo que preocuparme porque la otra persona esté bien y ahí es donde empiezan a la gente a denigrarse, a tener una motivación baja, autoestima baja y todo, una calidad de vida mental muy baja. a complacer a los demás, ¿no? Yo creo que hasta sienten esa necesidad, ¿no? Como de ser el que llega y, ay, El centro de enseguida todo es atención, risa. Ajá, el sí, centro sí, de sí, como atención, muy, así es. exactamente. Bueno, a Ujú. mí me ha tocado también personas que traen una herida de miedo a la humillación y que por otro lado sí tienen algunas conductas antisociales importantes. Hay que decirle a nuestros escuchas que cuando nosotros en psicología hablamos de conductas antisociales, estamos hablando de personas que rompen las reglas. Estamos hablando de personas violentas, estamos hablando de personas mordaces, de personas cínicas, de personas muy difíciles de tratar, ¿no? Que por el otro lado, precisamente, también tienden a humillar a los demás. Y desafortunadamente la cadenita sigue y sigue y sigue, porque es la forma en como nosotros aprendemos la realidad. Entonces, cuando de repente estas personas tienen hijos como cualquiera de todos nosotros, chin, no nos damos cuenta cuando madre, ya le hicimos lo mismo, ¿no? Aquí, dos de nosotros somos papás, ¿no? Somos Edith y yo. Y de repente en algún momento en nuestra vida juramos y perjuramos y decimos, yo no le voy a hacer lo mismo que tú me hiciste, mamá, a mis hijos. Y en eso ya está Doble. en edad del desmadre y que te aviente el primer trancazo el niño, o sea, no golpe, pero la primera que te hace, bolas, reaccionas automáticamente como tu mamá, como tu papá y dices, Es que es tu espejo, los hijos son espejos. Sí, no que sí, no, lo que Acentúan pasa, las heridas de los papás y las mamás. sí, lo claro, que pasa es que las heridas de la infancia lo que te hacen es tener reacciones emocionales automáticas. Entonces, las reacciones emocionales automáticas son todas esas cosas que tú dices que no vas a repetir. Pero como tienes esa herida activada, no solucionada, entonces cuando tus hijos te detonan, como dice Ingrid, sale automáticamente, aunque tú sí. digas que no lo vas a hacer. Y bueno, De viene la, hecho, ajá, sí, perdón. No, perdón, es que iba a decir nada más algo rápido. Recientemente escuché, no recuerdo dónde, que justamente con los hijos es en donde se pueden ver tal cual las Ah, sí, heridas, porque con la pareja ah, sí, todavía se puede disfrazar, pero sí, con los hijos no. Con los hijos no. Ahí es el vomitadero, o sea, suena feo, pero a veces los hijos son el vomitadero de las heridas de la infancia que traiga uno como padre. sí, de hecho, tener hijos es la máxima prueba para darte cuenta quién eres, en realidad, cuando tienes hijos. Por eso mucha gente no quiere tener hijos. ajá, Sí, oigan, y sí, bueno, la viene, gente que no. ajá, Uh-huh. perdón, te interrumpí, Eddie. No, que yo me encuentro con muchos pacientes y con mucha gente que desde que son jovencitos dicen yo no quiero tener hijos, pero Claro, porque tienen esta herida, la herida de la humillación, claro, sí, sí es ¿no? cierto, sí es cierto, sí es cierto. ¿Sí? Y son personas que tienden muchísimo a solucionar la vida a los demás Ujú, y caen en excesos. ujú. Comen mucho, compran mucho, hablan mucho, o a lo mejor no hablan mucho, pero fuman mucho, beben mucho, caen en excesos, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a la otra herida que va a ser la última, que es la herida del miedo a la traición o la herida de la desconfianza. Uf, ¿y esto cómo se come? No, hombre, esta Pues yo herida es creo que es, muy ajá, dolosa. perdón, Ujú. No, sí, sigue. es yo creo que es a raíz de transgredir uno de los pilares más importantes, creo yo, en la crianza, que es el decirle la verdad a los hijos, ¿no? Cuando uno no le dice la verdad a los hijos o no es honesto pensando en que para Ujú. qué o no se dan cuenta, entonces ahí estamos traicionando a los hijos. Y es que mi papá hace una cosa o dice una cosa o mi mamá, pero dice una cosa y hace otra. Me Exacto. refería, no me hice bolas. Ujú. Y los hijos aprenden eso, Ujú. que, que no pueden confiar en ellos. Ujú. Ujú. En Perdón, general, Edith. perdón. Ah, En general también, bajo medida, es que no cumplen lo que prometen. Ujú. Llega a tal punto en el que, vamos a un caso más imaginario real, es que te prometo que ya no voy a tomar y no lo cumple el padre. Y esa es la Exacto. peor herida y la peor traición. Te prometo que no le vuelvo a pegar a tu mamá, hijo. Te prometo, hijita, te lo prometo. Mira, por la virgencita que te lo prometo. O te prometo que ya no Mamá, te voy a pegar. toda Te madreada. prometo que yo no te, o te prometo que yo no te voy a pegar. Exacto. Claro. o que ya no me voy a enojar. No Ujú. se puede no enojarse. Entonces, O, creo, cua- bueno, o, sí. cua- o cuando el hijo se da cuenta que el papá tiene, cuando hay una traición, no solamente es por estas cosas, sino también porque los hijos se sienten decepcionados por la figura del sexo contrario, en donde se dan cuenta que el papá o la mamá tienen un amante. Claro, sí es cierto. Y hay una decepción enorme, aunque ellos lo traducen, los niños lo traducen como es una traición para mí, que la traición es para la pareja, ¿no? Pero los niños, como tú decías, Antonio, hace rato, los niños son pequeñitos, entonces ellos no pueden descifrar y decir, es que la traición es para mi mamá o para mi papá. O sabes Ellos que en sienten el esta peor de los traición casos, para ellos. que la gente, o sea, la mamá le dice, tu papá nos hizo una chingadera. Sí, o tu papá nos Híjole. abandonó. O O sabes qué, papás, ajá, perdón, papás que a lo mejor no necesariamente tienen un amante, pero tienen otros hijos, ¿no? Sí. Y de repente el hijo o la hija se entera de estos hijos más grandes o estos hijos más chicos. Uh-huh. Y de hecho, esto provoca adultos o adolescentes hipervigilantes que todo el tiempo están al sobres con lo que hace la otra persona, tu pareja, revisándole el suspicaces, celular, claro, por supuesto. revisar Controladores. el celular, controla cada movimiento, con quién estás, dónde estás, mándame una foto a ver si estás en tu casa. Y Mándame la ubicación. a tu ubicación y buscan Ujú. manejar todo a tu alrededor, controlar lo que hay y empieza esa ansiedad de que no saben que no pueden controlar nada, pero tratan de hacerlo y posteriormente empiezan a crear la evitación al peligro, a que me traicionen y te escondes de todos porque piensas que todos te pueden traicionar como una verdad absoluta. Sí, sí es cierto, se vuelven casi paranoicos, suspicaces, inventan historias, o sea, historias porque el mundo los ataca, el mundo los atacó. Entonces tienen que estar, como dice Jesús, hipervigilantes, alerta para ver de dónde viene el trancazo, ¿no? Sí. Qué feo, Sí, porque su máscara es la del control, como decía Ingrid. Entonces son personas que todo el tiempo quieren controlarlo todo. claro. Bueno, y ahora ya hablamos de las 5 heridas emocionales, ¿no? Vamos a repetirlas, Uh-huh. que es la de abandono, la del rechazo, la de la injusticia, la de la humillación, ¿no? ¿Y cuál más? La de la traición, Traición. Traición. ¿ok? Ahora, Uh-huh. ¿qué le recomendamos a las personas que nos están escuchando? Digo, si ya traen las heridas encima, pues obviamente es diferente, pero para los papás nobles, los que acaban de ser papás o los que están criando hijos, ¿qué recomendaciones les harían? Me gustaría escucharlos. Fíjate que esa es una muy buena pregunta porque eh,
Yo no entiendo por qué no habíamos hablado de este tema. Yo les dije, pero ustedes que con el Yo no Pero entiendo bueno, por qué no. mismo y que Yo no, recién lo voy a- pasó el Día del Niño, ya sí. va dos. Fue por eso. Ajá, sí, sí, sí. No, Ajá. lo digo, ¿saben por qué? Porque este tema es uno de los es, pilares de la terapia. es el pilar de los procesos emocionales y psicológicos de donde viene toda la raíz. Es el pilar. Entonces, yo lo que les diría es, si a mí me preguntaran, ¿qué sería para ti un buen regalo? Si pudieras regresar el tiempo atrás, que alguien me hubiera podido decir que esta historia que yo tenía podía tener solución y que podía haber no una fórmula, pero sí una esperanza para no repetirlo en mis hijos, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, yo lo que capto de todo esto es que, como dice Antonio, ¿qué les puedes decir? Que las heridas de la infancia tienen una función, así como tuvieron la función de pegarnos en la madre, también tuvieron la función de ayudarnos a ser las personas que somos. Porque, por ejemplo, en el caso de Ingrid, que tiene la herida de rechazo, ¿cuál fue el beneficio en Ingrid? Que la herida de rechazo los hace ser personas muy, muy cultas, muy llenas Con un mundo interno más rico, ¿no? Más con un mundo interior, interior más claro. rico y de ahí salen los filósofos, los escritores, la gente muy culta, la gente que se dedica al arte, ¿sí? La herida de abandono son personas que tienden a ayudar y a querer siempre servir a los demás, porque necesitas reconocimiento, ¿no? Entonces lo bueno es, por eso soy psicóloga. Aquí hay 4 abandonados. Entonces, ¡Cuatro! No, por eso yo soy no. psicóloga, ¿no? Esa es mi herida es mi herida la más marcada, ¿no? Entonces lo que yo les quiero decir es eso, o sea, que las heridas no son malas noticias, no es el hecho de que ya estamos jodidos, sino que hay una parte buena. Entonces en eso nos tenemos que enfocar. Ajá, miren, yo por ejemplo tengo unos 7 recomendaciones que le doy a los papás, sobre todo en pláticas y que ya sabes, ¿no? En pláticas con mi hijo y etcétera, etcétera. Una de esas recomendaciones que les doy, papás, es dedícale atención, no tiempo, dedícale atención a tus hijos. Atención de calidad, chingao. O sea, búscalo en Google. Si buscas a tu expareja de hace 10 años que no puedas buscar qué quiere decir atención de calidad, porque es la verdad. Puedes estar tú lejos todo el tiempo, pero si cuando llegas con tu hijo, aunque esté chiquitito, juegas con él y con las motos y que run run y que jijiji, que una tacita de café y que te comes, no sé, la plastilina pensando que es una comida, hazlo. Número 2 es detén el ladrido. Por Dios santísimo, detén el ladrido. No te comuniques gritando, no te comuniques con groserías. Es que yo así hablo, chingada madre. No, ¿cómo crees? Cabrón, pues está bien que te criaste en el rancho, pero ya no. No somos animales, ¿no? O sea, no con tus hijos, ¿no? Claro, no, y ni con un animal, hace un animal, bueno, no, tampoco, yo, no un animal, ¿no? Pero ese tipo de comunicación exagerada, a base de gritos, etcétera, etcétera, también es caldo de cultivo para una herida emocional. Luego viene el no juzgo, no etiqueto y no critico, así como el no corro, no grito y no empujo, no juzgo, no etiqueto y no critico. Si está gordito, si está gordita, si está morenito, si está chinita, no le pongas apodos a tu hijo, ¿ok? Sí. No critiques lo bueno que hace, corrige lo bueno que hace, ¿no? Y ensalza, o sea, dale para arriba cuando veas que hace algo bueno a tus hijos. El cuarto es, ten muestras de afecto. Todos pensamos que una muestra de afecto es el te amo, ven acá y te cargo, te digo que no es cierto. Una muestra de afecto es preguntarle a tu hijo después de que te platicó algo en la escuela, oye hijo, ¿y cómo te fue con lo que me platicaste? Oye, ¿cómo te fue con esta niña? Oye, ¿cómo te fue con este niño? Oye, ¿qué le pasó? Esa es una muestra de afecto porque el niño o la niña se está dando cuenta
que De que lo realmente, escuchaste, exacto, por supuesto, que de que le pusiste atención. exactamente. La quinta es la comunicación positiva y fluida. Muchos de los errores que cometemos los papás es que cuando vemos una alarma con un hijo, aunque sea chiquito, luego queremos corregir. No, 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 no. Deja que hable el niño, deja que hable la niña, que esa comunicación sea basada en la confianza y que sea fluida. Una vez que te entregue todo el mensaje, entonces ve preparando qué es lo que vas a ocupar tú del mensaje para poder tener esta dinámica de comunicación positiva, ¿ok? Porque así se va a forjar un adulto, porque va a ser un adulto que no corte las comunicaciones, va a ser un adulto que va a estar, digamos que al pendiente, va a ser un adulto empático. Luego viene, por ejemplo, el sexto es, deja que tus hijos jueguen y se relacionen con otros. Ay, es que no dejo que la niña salga porque qué tal si la van a secuestrar. O sea, no digo, no, tampoco es eso, ¿no? Hay que dejar que los niños jueguen. Ahorita estamos en plena pandemia, pero eso no quiere decir que no puedan jugar, que no puedan salir, que no puedan estar en bicicleta, que no se puedan relacionar con otros niños, porque es importantísimo que los niños desde chiquitos aprendan a relacionarse entre sí, porque eso va a evitar muchísimos problemas de seguridad y de comunicación eventualmente. Y el último paso es, utilicen la empatía y el egoísmo positivo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando corrijamos a nuestros hijos, no los tenemos que corregir, ay, eres un tonto, eres un esto, eres un cabrón, puta madre. No, no, no. A ver, ¿a ti te gustaría que te hicieran lo que tú hiciste? ¿A ti te gusta? ¿Cómo crees que se sintió este niño? ¿Cómo crees que se sintió este animalito? ¿Cómo crees que se sintió esta persona? ¿Cómo crees que se sintió este lapicito cuando lo destruiste? ¿Cómo crees que se sintió este juguetito? ¿Tú crees que no le dolió? Si en eso, pues sí, lo vamos a cuidar, y ya no lo vamos a volver a hacer, ¿sí? Pinky Promise, órale, Pinky Promise, ¿va? Y el egoísmo positivo, ¿qué tiene que ver? Todos los niños son egoístas, todos los niños se van a quitar juguetes entre sí. Por mucho que digamos, todos los niños son egoístas, es normal, pero hay que fomentar el egoísmo Sí, positivo. porque es su ego, pues, sí, porque es el ego el Claro, que actúa en y ellos. el egoísmo positivo no es primero yo, el egoísmo positivo es primero tu bienestar, o sea, primero mi bienestar. ¿No? Y ahí en el egoísmo positivo podemos cultivar el autocuidado corporal y el campo de fuerza que vamos a hacer para otros niños y otras personas, por ejemplo, en el aspecto de la sexualidad. ¿Sí me explico? Jamás dejes que te toquen, jamás dejes que te froten, jamás permitas que te quitan tu ropa. Sí, sí, ¿sabe? Porque primero tu bienestar. Ahora, esto es en cuanto a los niños. ¿Qué onda con los adultos que ya están bien tronados? ¿Qué hacemos con ellos? Yo, perdón, muchas veces, bueno, a veces les pregunto a mis pacientes que yo estoy detectando una herida de la infancia, pero pues no se los digo como tal, sino que fue un proceso. Y a veces lo que yo recurro a hacer es preguntarles qué les hubiera gustado que sus papás hicieran por ellos de chiquitos. Entonces ellos ya empiezan a enlistar variedad de cosas, ¿no? Y luego ya que los escucho, que ellos se escuchan, les pregunto, ¿y cuántas de esas cosas hoy que eres un adulto haces por ti? Y entonces ahí ellos se empiezan a dar cuenta que no, muchas de ellas no las hacen o están buscando que otras personas las hagan por ellos, porque ellos sienten que los demás les deben algo. Sí. Quien te debió fue tu papá y tu mamá, pero la realidad es que siendo adulto ya, ahora sí que, como decía una terapeuta que conocemos por aquí, sí, será su culpa, pero ahora es tu problema, ¿no? Y así de duro como suena, cuando se es adulto, afortunada y desafortunadamente hay que asumir responsabilidad de esa herida y asumirla como si a veces a mí lo que me ha funcionado, por ejemplo, en mi proceso personal, lo que me ha funcionado mucho es imaginarme que traigo 24/7 de la mano a esa Ingrid de 5 años. Y esa Ingrid de 5 años es mi total, entera y absoluta responsabilidad. Y lo que haga yo, me lo va a hacer, o sea, ella me va a ver que yo lo estoy haciendo y me va a escuchar. Y como me trate yo, ella lo va a aprender. Y eso es una manera de reconciliarte también con ese pasado, ¿no? Haciendo las paces en el presente, resignifica lo que te pasó
Y de esa forma, resignificando eso es, como decía Dida hace rato, o sea, no todo es malo. Gracias a que tienes esa herida de la infancia específicamente, ahora tienes acceso a desarrollar pues la otra cara de la moneda, ¿no? El ayudar a los demás, el aportar arte al mundo, ¿no? Por ejemplo, el cuidar, vaya, o sea, muchas cosas, entonces están ahí por un propósito, tanto como las emociones negativas, como la tristeza, como el enojo, que nos preparan para algo, ¿no? Entonces sí, hay que normalizar por el lado positivo la herida y ver, Y trabajar o sea, el otro lado. la pregunta que hacemos una y otra vez, y más yo que no quito el dedo de renglón, ¿qué aprendiste de esto que te pasó que no hubieras aprendido si no te hubiera pasado? O al revés, A mí me de lo gusta que primero, no te, de lo, ajá, ajá, a mí me gusta que sí, no, perdón, exista ya. un proceso catártico, o sea, un proceso de que, a ver, vamos y vamos a por el niño o vamos a por la niña. Vamos a echarnos un clavado al pasado, obviamente controlado. Entonces las personas no están acostumbradas a tener ese contacto consigo mismos, con el pasado. Y en ese proceso, pues obviamente va a haber un desacorazamiento y es muy emocional, es fuerte, pero se reprocesa. De hecho, hay una teoría que se llama el procesamiento de la información dentro de psicología. Se reprocesan los eventos desde el punto de vista ya de adulto y eso modifica mucho las situaciones, ¿no? Y ahí es precisamente en la terapia cognitivo-conductual cuando la gente, después de esta resignificación que dijo Ingrid, órale, ya me cayó el 20, pero yo creo que no es suficiente, porque ahí entra ya precisamente el proceso conductual, en donde, a ver, vamos a ver qué estás haciendo actualmente y cómo estás habituado para tener este tipo de conductas que sabes que no te hacen bien. Ya te cayó el 20, ¿no? Ahora, vamos a reentrenarte, porque a lo mejor lo que tú estás haciendo, pues va en contra de lo que acabas de entender. Bueno, a mí lo que me gustaría decirles como dijiste tú, qué les diríamos a los adultos? A mí me gustaría poder decir que las heridas de la infancia sirven tanto para que detectes cuál es la máscara con la que has funcionado y que en esta máscara en la cual tú has sido en este mundo y con tu familia y con tus hijos a la hora de educarlos, es una máscara que tú puedes dejar de usar, pero la gente no sabe cómo. Entonces, saber de las heridas de la infancia te hacen ver, para empezar, qué herida tienes y cuál máscara has utilizado para compensarlo. Y esta es la primera. Y la segunda cosa que yo les diría es, cuando actuamos desde la herida y ya identificas cuál tienes y la solucionas, tienes la capacidad de poder detectar en un futuro cuándo se detona. Porque las heridas, aunque sí se pueden llegar a resolver, no se sanan del todo. Porque cuando sucede un acontecimiento o una crisis en cualquier momento de tu vida, puede detonarse las heridas. O sea, pueden resurgir, pero ¿cuál es la ventaja de haberla solucionado? El que te caches y dices, a ver, ¿quién está actuando aquí? ¿El adulto o el niño o la niña herida? Claro. ¿No? Entonces, y la tercera, que es la única con la que me voy, que me gustaría mucho poder puntualizar, No y te esto me vayas, pasa mucho, sí. me pasa mucho en terapia, ¿A dónde vas? que cuando trabajas con los pacientes se como que les confronta mucho el tener que aceptar que fueron heridos. Y entonces dicen, pero es que mis papás no lo hicieron a propósito. Y sí, nadie los está acusando. No, y llegó una paciente un día a decirme, me dice, yo no tengo ningún conflicto con mis padres, ninguno, ¿no? Pero ya cuando le fuimos rascando y sí fue saliendo, me dice, no, pues sí, sí tengo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría decirles mucho esto. El hecho de que tengan esta información de las heridas no quiere decir que vayan con sus papás corriendo y acusarlos de que, mira, por tu culpa me desgraciaste la vida. No se trata de eso. Se trata de que
Los papás hicieron lo que pudieron. Nosotros hicimos lo que pudimos. Pero ahora ustedes tienen, afortunadamente, información, digitalización de la salud mental para que ya no estemos tan aislados y tan ignorantes de lo que nosotros en nuestra época y nuestros padres estuvieron. Bien, sí, totalmente de acuerdo. Jesús, Bueno, con qué te despides? Platícanos. iba a mencionar varias cosas que ya mencionaron, así que terminaré diciendo, dile a tu niño interior que actualmente estás bien, reconéctate con él que tiene tal vez años que no has hablado con ese pequeño sujeto en tu interior y reconoce que tal vez pasaste por muchas cosas, pero ahora estás bien, estás en paz y una vez que puedas comunicarte con ese niño, trabaja para que de verdad ese niño esté orgulloso de ti, de lo que eres actualmente, porque de lo contrario vas a seguir pensando que te defraudaste, que tú solito te metiste la pata, cuando tal vez no fue así, y entonces solo queda sanar de esa forma. Bien, muy bien, sí, sí, Jesús. Bueno, la realidad es que el trabajar con estas heridas, yo sí les recomiendo ahí sí o sí un proceso terapéutico importante. Hay terapias que funcionan muy bien, la cognitivo-conductual funciona muy bien, la terapia de aceptación y compromiso funciona muy bien, ¿no? Pero ahí sí tienen que echarle muchos kilos, muchas ganas al proceso terapéutico, porque es como una operación a corazón abierto, ¿no? El trabajar con estas heridas de la infancia. Entonces, no nos vamos haciendo hincapié, híjole, hay que tener mucho cuidado con quien elijan para trabajarlas. Y bueno, obviamente, pues aquí en Mentes Brillantes tienen la puerta abierta para trabajar con nosotros. Vamos a empezar a despedir este podcast. Espero que les haya gustado mucho. Cualquier cosa, por favor, mándenos mensaje, contáctenos a nuestras redes sociales. La página es mentes-mediobrillantes.mx. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Mentes Brillantes Ver, Mentes Brillantes Online, busquen en Google. Y bueno, pues no me queda más que despedirme. Yo soy el psicólogo Antonio Nieto. Les agradezco muchísimo su tiempo y el espacio que nos dieron en su vida para estar aquí. Pues bueno, sayonara de mi parte, compañeros, adelante. Pues bueno, yo soy la psicóloga Ingrid Viveros y espero que esto les sirva. Por supuesto, como siempre, si conocen a alguien que, pues mientras estaban escuchando esto, ustedes pensaron, debería de estarlo escuchando, pues adelante, compártanlo, para eso hacemos esto. Quienes no tienen de inmediato acceso a la terapia o a la educación emocional, pues ese es nuestro objetivo, dárselas de esta forma abierta. Ok. Bueno, pues yo me despido también. Soy la psicóloga Edith Yepes Alanís. Y bueno, pues decirles que independientemente de los procesos terapéuticos o no que decidan llevar a cabo, para eso también están los cursos que vamos a llevar a cabo y también las conferencias gratuitas. O sea, no hay pretexto. O sea, no hay pretexto de decir no tengo acceso a la salud mental, porque en Mentes Brillantes trabajamos para eso, para que toda la gente tenga acceso gratuito y también para que tenga acceso a bajo costo. Bueno, entonces creo que me toca a mí. Me despido, soy el psicólogo Jesús Temitz. Les agradezco que nos hayan escuchado y también les hago mención que tienen la opción de elegir entre si ser el personaje secundario en sus vidas o tomar las riendas y poder hacer muchas cosas con ellas. Sale, pues muchas gracias por escucharnos, gracias a todos, nos vemos en el próximo podcast, cuídense mucho y hasta luego. Bye. Bye.